Duende de luz desde tu bosque oscuro, por martillos y Bien, amigas, amigos, amigues, gracias por estar acá. Como les digo, para mí es una gran felicidad, un gran honor, un sueño casi cumplido, esto que en este minuto estamos viviendo acá en el liceo, un sueño histórico. Quien les habla es director de teatro, dramaturgo, escritor, y también dicen que poeta, y hace algunos años vivo acá en Constitución, y siempre he pensado qué pasaría si Constitución de una vez por todas creciera gracias a su cultura, a su talento, al arte, a la historia que tiene, al patrimonio que tiene. ¿Cómo sería la ciudad si fuera realmente algo que atrajera turistas, que atrajera gente que quisiera venir a conocer lo que somos acá, toda la riqueza que hay, más allá de la belleza de la naturaleza, que fuéramos punto y polo de atracción? Y ahí buscando ideas a través de una organización que se llama la Fundación Ramal, que hemos creado acá, empezamos a buscar y encontramos que en agosto ocurre una, ¿cómo se dice? Una concurrencia, una alineación, una conjunción. Miren, sabéis que son literatos, aquí empiezan a cortar palabras. Una conjunción maravillosa. En agosto nacieron los dos más grandes poetas que ha parido esta tierra. Me refiero a Emma Yao, Ojaush y don Manuel Francisco Mesa Seco. Yo vengo del mundo de la academia, del mundo de la literatura en Santiago, como profesor de literatura en las universidades, y les puedo decir que a ellos dos se les estudia en el canon chileno, es decir, son poetas que los estudiantes de literatura tienen que conocer, ¿ya? Y con esa premisa llego acá y me doy cuenta que ¿dónde está la avenida Emma House? ¿Dónde está la avenida Manuel Francisco Mesa Seco? La plaza Manuel Francisco Mesa Seco. Mucha gente vive en la población, pero dicen la Mesa Seco y no saben el tesoro que tienen. O sea, con qué orgullo puedes decir vivo en un lugar que lleva el nombre de un poeta reconocido nacional e internacionalmente. ¿Entiendes? ¿Cómo cambiaría todo? La perspectiva que tenemos de nuestro terreno, de nuestra ciudad, si empezamos a valorar lo que tenemos. Y ahí fue que empezamos a armar esta especie de aventura que parte este año, en su primera versión, que hemos llamado la Desembocadura. La dejo a ella porque me gusta la palabra desembocadura. Es una palabra como lorquiana, es una palabra que te llena la boca, es desembocadura, que es propia de acá. ¿Y qué queremos? Que de aquí a varios años más, o en algunos años más, cuando se diga agosto, la desembocadura, Constitución, vamos a Constitución a ver el encuentro de poetas de la desembocadura. Así como hoy día, por ejemplo, decimos Puerto de Ideas, Valparaíso, temporales teatrales, Puerto Montt, semanas musicales de Frutillar, la desembocadura, Constitución. ¿Entienden? Para allá va la micro. Y nosotros hicimos incluso un primer encuentro, concurso de poesía, y tengo entendido que la ganadora salió de acá en la categoría de enseñanza media, es de acá del liceo. Un poema maravilloso, maravilloso. Y en categoría básica, fíjense, algo que me gustó mucho, es una niña de Costa Blanca, de la Escuela Rural de Costa Blanca. Por lo tanto, o sea, tenemos poetas para tirar para arriba y para abajo, ¿ya? Y esta noche nos convoca entonces el deseo de hablar un poco de la palabra, la poesía, de las metáforas, de las verdaderas metáforas, de las metáforas hermosas, ¿ah? Y para eso tenemos acá algunos invitados que son invitados de lujo. Y quiero partir presentándoles a Bernardo González Kaufmann. Él es poeta, profesor e investigador talquino, una de esas personas que ha dedicado buena parte de su trabajo a mirar la literatura del Maule con atención y a rescatar nombres y obras que corren el riesgo de quedar en el olvido.
Bernardo ha estado varias veces en Constitución y conoce nuestra vida literaria. Pero hay algo especialmente significativo para esta conversación. Ha trabajado directamente en el rescate y difusión de la obra de Emma House. Por eso queremos preguntarle no solamente qué piensa de nuestro patrimonio literario, sino también qué encontró él como poeta y lector cuando volvió a encontrarse con la obra de Emma House. Y nos acompaña también acá Felipe Moncada Mijic, poeta, editor y una figura muy vinculada a la circulación de la poesía chilena contemporánea. Es decir, es un hombre que está en todo lo que es la cresta de la ola en el tema de la poesía. Él es editor de Inubicaristas, proyecto editorial que ha desarrollado un importante trabajo en torno a la poesía y a la recuperación de voces que muchas veces quedan fuera de los circuitos centrales. También ha participado en la Feria Maucha del Libro en Constitución y conoce, por tanto, algo de esa relación entre nuestra ciudad y la literatura. Su presencia nos permite incorporar una pregunta fundamental, sobre todo para ustedes que son jóvenes y que tienen ganas tal vez de un futuro distinto, que es, ¿qué significa hacer que una obra vuelva a circular y vuelva a ser leído? Y también está con nosotros, ni más ni menos que Julián Mesa Latorre, acá, y él es abogado y escritor, radicado en Linares, donde ejerce su profesión y desde donde también ha desarrollado una reflexión vinculada a la literatura, la filosofía y la cultura. Pero su presencia hoy tiene una dimensión muy, muy particular. Julián es hijo de Manuel Francisco Mesa Seco. Él es hijo tanto como Francisco está ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de Mesa Seco, él puede hablarnos desde un lugar que ninguno de nosotros puede ocupar. No solamente desde la lectura de una obra, sino desde la memoria familiar, desde el hombre que estuvo detrás del escritor. Y creo que esa mirada puede ayudarnos a preguntarnos qué significa realmente heredar una obra, una memoria y finalmente un nombre. Y finalmente, desde Constitución, tenemos a Aurelia Chamorro, poeta de larga trayectoria y una voz que forma parte de nuestra propia historia literaria. Su presencia es particularmente importante porque nos permite mirar este problema desde adentro, desde acá, desde la casa. Aurelia no viene a hablar de una literatura que pertenece al pasado, ella forma parte de la actualidad literaria de nuestra comuna. Humildemente yo creo que es nuestra mejor escritora, nuestra Emma House en vida que tenemos acá, realmente valiosísima y además que una tremenda actriz. Y con ella tal vez va a valer la pena la pregunta de qué significa ser escritor y poeta en una ciudad que tiene un peso literario tan grande. Dicho todo lo anterior, les doy la bienvenida y ojalá que se les haga llevadero esta conversación amena. La estamos grabando porque tiene un valor histórico. La verdad se los digo que tiene un valor histórico. El día de mañana, cuando esté en YouTube, cuando todos la vean, ustedes van a decir, yo estuve ahí, acá hay olor a Premio Nacional de Literatura por estos lados, así es que ustedes van a decir, yo estuve por ahí. ¿Qué les parece si que en nombre del Liceo y de Constitución lo recibimos con un gran aplauso a nuestro equipo? ¿Por dónde podemos partir? A ver, voy a partir por don Bernardo. Don Bernardo, que usted nos conoce tan bien, ha estado varias veces acá. Partamos por... Él ha sido uno de los que más ha investigado y ha recuperado la memoria de Emma House. Partamos por doña Emma. ¿Qué cosa nos puede contar que se pueda contar delante de jóvenes? Por favor. ¿Algo decente? Buenas noches. Oye, antes de tirarnos con doña Emma, decirle a los chiquillos que tienen el privilegio de estudiar acá en este Liceo de Constitución, aquí estudió Efraín Barquero, Premio Nacional y un poeta universal, leído y estudiado en Francia. Aquí en este colegio pasó su adolescencia. En esta biblioteca que estaba acá, él empezó a leer a Mariano Latorre, a Jorge González Bastía y una serie de otros escritores que Felipe a lo mejor nos va a conversar un poquito de Efraín Barquero. Así que chiquillos, los felicito de estar en el mismo liceo que debiera llamarse
Liceo Efraín Barquero. Bueno, ya me puse complicado. Bueno, decirles que para mí hay 6 poetas fundamentales que serían los patriarcas, porque estamos hablando de los recuerdos, porque también hay poetas jóvenes y poetas como Aurelia, totalmente vigentes, que podrían ser los patriarcas de la poesía de Constitución, que escribieron temas de Constitución, que vivieron en Constitución, los mencionados Mesa Seco, Manuel Francisco Mesa Seco, que él está enterrado acá en Constitución, en el cementerio del Dique. Emma Hausch, ¿no es cierto?, que nació en Constitución, Efraín Barquero, que vivió acá su adolescencia y acá descubrió la poesía, y eso no, yo también venía preparado, pero Felipe se va a explayar en Efraín Barquero, que es un poeta monumental del Maule y de Chile. El cuarto poeta sería Eusebio Ibar Schepel, el profesor de Mahaus, y quien le inculcó, de aquí del liceo, y quien le inculcó también la poesía de Mahaus, que tuvo que emigrar a Puerto Aysén por razones de trabajo, para no decir otra cosa, porque eso se guarda en el secreto. Tuvo que ir a Puerto Aysén, Eusebio Ibar. Bueno, yo también muestro uno, si yo también traje. Me están bajando el perfil, ¿no? Gracias, Julián. Julián, los 50 años que nos conocemos, oye, el muchacho está igual. Oye, pero impresionante. Bueno, Eusebio Ibar, que debieran estudiarlo, investigarlo un poquito más. Bueno, Emma Hausch hizo un estudio que se llama Nacido en el Maule. Él después emigró a Puerto Aysén, allá escribió gran parte de su obra, pero acá escribió un poema maravilloso que se llama La Lecherita. La lecherita viene remando del otro lado, que venía de Quibolgo acá, una niñita de 13 años, a vender leche. Un poema maravilloso, que hay que estudiarlo, hay que rescatarlo, y el quinto sería Jorge González Bastía, pero no voy a hablar de él porque me pongo a llorar. Tu abuelo. Mi tío abuelo. Y sí, pues, ¿qué te creéis? Hay figuras, pues. Bien. La poesía. ¿Qué te faltó? Es que yo te he hablado de ti. Sí, él me hablaba de Pedro Antonio González, otro poeta que nació acá en la Comuna de Constitución actual. Pero la poesía de él no toma temas maulinos, sino que él toma temas del modernismo universal. Sí, también tiene un gran poema, El monje que caminaba por la playa. El monje. ¿Sabes que descubrí que lo convirtieron en película? Lo descubrí hace muy poco. ¿Monje? Sí, mira, en el año 24. Es un poema tan maravilloso, que parece un guión de cine, que en ese momento hicieron de ese poema, de ese largo poema, porque es un poema muy largo, sí, un guión de una película. Y estoy ahí buscando el material para que tal vez el próximo año vamos a hablar de Pedro Antonio González nació en Coipué, Comuna de Coipué. No, pero ahí está el tema, que Coipué ahora pertenece a Constitución, tengo entendido, ¿verdad, señor concejal? Bueno, ahí tiene la palabra el señor concejal. Oye, yo concejal, se lo robaron a Curepto, ¿ya? Eso lo vamos a borrar de Oye, YouTube. Bueno, entonces habría que... Pero ¿qué pasa? Que Mesa Seco no toma temas del Maule, entonces por eso yo como que... te lo dejaría aquí, para otro libro. Entonces yo tomaría a Jorge González Bastía, Eusebio Ibar, Efraín Barquero, Emma Hausch y Manuel Francisco Mesa Seco, y sería un libro monumental, Los Patriarcas del Maule. Emma Hausch aprendió con su maestro Eusebio Ibar el lenguaje coloquial, chispeante, oral, que caracteriza la poesía. Y yo quisiera leerle un poema de Eusebio Ibar, porque Eusebio Ibar fue un adelantado, porque ustedes se van a fijar. El poema se llama Mande Usted. Lo escribió en Puerto Aysén, donde él tuvo que emigrar. Es muy sabrosa esa historia, pero es para mayores de 99 años. Pero un día se las voy a contar, porque le he contado anécdotas toda la tarde a este joven.
Me he puesto rojo toda la tarde. Entonces tiene una historia de un hombre mayor con una niñita que se hace mujer. Mande su merced. Dice así, para que calle, este es el maestro de Emma House. Cabecita de oro, mande su merced. ¿Cumpliste 15 años? Ya le dije ayer que cumplí 14. No hace más que un mes. Me parecía que eran 16. ¿Es usted curioso? ¿No sabe por qué? Yo no le pregunto cuánto tiene usted. Yo muy pronto, niña, cumplo 23. Me parecía que eran 36. Cabecita rubia, mande su merced. ¿A dónde naciste? Yo nací en Keilén, a orillas del bravo mar de Chiloé. ¿Y hace mucho tiempo que llegaste a Aysén? Hace unos 10 años, no me acuerdo bien, pero en la familia solo éramos 3. Aún no llegaba mi hermanito Andrés, que así se llamaba mi taita también. ¿Viniste en un barco? No, me vine a pie. Niña, no se enoje y perdóneme, pero ¿hace usted preguntas tan raras? ¿Usted? ¿Cómo piensa que iba a llegar a Aysén si no era en un barco? Razonas muy bien, cabecita linda. Gracias, su merced. Como 15 días demoró tal vez el viaje en un buque de olor a ciprés y al fin una tarde llegamos a Aysén, que era una montaña de coigüe y laurel. Era un pobre rancho, vivimos los 3, trabajando mucho, felices después. ¿Se murió tu padre? No murió, se fue para la Argentina con una mujer y antes que llegara mi hermanito Andrés, nos dejó solita, llorando por él. Mi madre aún espera. Yo perdí la fe, pero ella repite que habrá de volver. No te pongas triste. ¿Qué vamos a hacer? Ojitos de cielo, boquita de miel. ¿Cuántos años tiene? Señor, ¿otra vez? Ya me estoy cansando. 14 y un mes. Una chiquillita. No, que soy mujer. Entonces, mi niña, si ya eres mujer, cásate conmigo. Mande su merced. Qué linda, ¿no es cierto? Bueno, y Emma House, ese fue el profesor. Ahí está la foto, no sé, no la van a alcanzar a ver, pero era un viejito ahí de barba larga, nacido en Constitución. Ese caballero hay que rescatarlo, leerlo, estudiarlo, porque uno de los patriarcas, uno de los originarios de acá de Constitución. Bueno, Emma House nació en Constitución, murió en Linares, está enterrada en Linares, casó con Pedro Olmo, un gran pintor nacional, que tiene cuadros en el Vaticano, Pedro Olmo, y ella también, tremenda pintora. Se fueron a vivir a Buenos Aires durante 20 años, y ella agarró ya, ¿no es cierto?, un mundo, una cultura superior, pero siempre quiso volver a Linares, y se vino a vivir a Linares, una granjita, bien humilde, con su perrito, su quinta, y ahí fundó un grupo cultural que se llamó COA. Pero usted sabe más, pues usted podría hablar de esos detalles que, ¿no es cierto?, con Manuel Francisco Mesa Seco, que también volvió de Santiago el año 51, y ahí Manuel Francisco fue durante 20 años intendente, abogado de la intendencia. Bernardo, ya que le tiraste el pase para allá. Pero para terminar con Emma House y pasar allá, un poemita de la Emma House, ¿ya? Para que dice: balada para la niña. Ya no me interrumpa, joven. ¿Ya? Sí, y después me corta el micrófono de acá, joven. Oye, porque a este le pasan el micrófono y ya. Oye, no voy a hablar más. Ya. ¿Le gustó el poema del caballero? ¿Cierto? Mande su merced. Esta se llama Balada también para una niña. Y de Emma House. En un mundo sin tiempo ni distancia, albahaca, clavel y no te olvido, y vestida de blanco hoy ha muerto una niña. Por la plaza del pueblo con bordados de flor de la perdiz y novio los domingos,
y hojas secas, hoy ha muerto la niña. A la hora del piano y entre insistentes do, re, mi, fa y retratos y begonias y alfombrados silencios, hoy se ha muerto la niña. Sobre el libro de historias de Calleja, Caperucita Azul, feliz durmiente, urdidora de ensueños, ya no existe la niña. En la línea del mar y las arenas, entre sales de espuma y caracoles y cuidadosos almidones albos, fue enterrada la niña, porque al cerrarse unos ojos antiguos que me amaron, hoy he muerto de niña. Bien. Emma Hauch. Te había tirado recién la pelota, Bernardo. Julián vive en Linares y debo decir entre paréntesis que otro de los motivos por los que se me ocurrió armar esta semana acá es porque estoy picado. Esa es la verdad, la dura, la pulenta. Porque en Linares hay toda una especie de mayor culto, veneración y memoria de estos dos grandes poetas, Emma y Manuel Francisco, que no lo tenemos acá en Conti, cuando acá debiéramos tener la bandera. ¿Cómo es la situación de la memoria y el recuerdo de ambos en Linares? Tú que vives ahí. Aló, aló. Respecto de Emma y de Pedro, ella en su biografía, que en la letra chilena, dice que no puede hablar de ella a solas, sino siempre de un nosotros, Pedro y ella. Y Pedro y Emma han sido objeto de cultivo a nivel de memoria, sobre todo por la Universidad de Talca, de una manera muy generosa, muy espléndida, con patrocinio de libros como Maulina, de la línea Identidad Regional, para qué decir los cuadros, las pinturas de ambos. En vida de Emma, ya viuda, el año 91 hacia adelante, el 5 de mayo, la Universidad de Talca la acompañó de una manera realmente generosa, tanto para recuperar o para promover la obra de ella, como para facilitar la mejor ubicación tanto de la obra pictórica, sobre todo pictórica de Pedro. Emilio Zamorano, académico de la Universidad de Talca, ha sido fundamental en eso, en las promociones de ambos. En Linares ha sido muy mezquino con ambos. Respecto a nuestro padre, Francisco y yo, podemos decir que Linares y la región y en algún minuto el país ha sido muy generoso. Nosotros como familia podemos decir que hemos promovido cero y todo ha sido iniciativa, como la de hoy por ejemplo, muy gratuita, muy liberal, muy espléndida. Y Constitución también. Acá tenemos en el Motrún, hubo un gran acto hacia el año 92 con el presidente de la Academia de la Lengua Chilena, Roque Esteban Escarpa, con muchos literatos maulinos, con algunas figuras nacionales, como Miguel Arteche, como el mismo Matías Rafide, como Juan Antonio Mazzone. Un acto precioso de inauguración de esa piedra, con el patrocinio del municipio de acá, con el copatrocinio del Grupo Ancoa de Linares. La Villa Población Manuel Francisco Mesa Seco, estuvimos acá en la inauguración con el ministro de Vivienda de la época, una preciosa inauguración. Y en Linares, ¿para qué decir? Desde un puesto cordillerano, camino al Nevado Longaví, la biblioteca de Linares en sus diferentes edificios, en el actual también, que es un edificio realmente maravilloso. Cualquier ciudad lo querría en el planeta. Homenajes de villas en Linares, homenajes de escuela en el Secano Costero, Escuela Manuel Francisco Mesa Seco en el Morro, a la antigua estación del ramal Talca Constitución. En Linares, hacia la Precordillera, otra escuela que lleva el nombre del papá, Escuela Yancanao, Manuel Francisco Mesa Seco. Muchos homenajes y siempre siguen.
y estamos muy agradecidos. Mi madre al partir hizo una evocación escrita, y entre lo que agradece es esto: la generosidad en la memoria respecto de nuestro padre. Y respecto del grupo Ancoa, yo quisiera citar a Emma, que en una línea de editorial de Agrupación de Amigos del Libro hacia el año 78, que generó un espacio en el Museo Vicuña Maquena para que muchos literatos hablaran de sí mismos, una autobiografía. Y entre ellas estuvo Emma, por supuesto, estuvo nuestro padre, Manuel Francisco Mesa Seco, y para que ustedes puedan saber de primera mano cómo percibía Emma a Manuel Francisco Mesa, ella está nombrando a personas para ella importantes y dice: mi hermano por la sangre, Manuel Francisco. Y verdaderamente fue así, tanto en la fundación del Grupo Ancoa, junto a Pedro Olmo y a otras personas. Había yo diría, el Grupo Ancoa fue un espacio que facilitó el encuentro de alma a alma a través de las artes, en especial la literatura, en especial la pintura también, de personas que se sentían y lo eran creadoras. Y desde ese espacio facilitaron muchos otros para la gente de Ilanes, para la gente de la provincia, para la gente de la región. Y en ese espacio pasaron muchos literatos, muchos pintores, hombres y mujeres, del país, de la región. Entonces el Grupo Ancoa fue un espacio de creación para compartir las creaciones de ellos y para favorecer una actividad muy intensa de extensión en el museo, en la biblioteca, en instituciones de educación, desde las casas de ellos. Una de las cosas que más llama la atención de este dúo House Mesa Seco es que se prestaba para múltiples disciplinas, artes. Permiso, soy Eva. Así empezó la vida. Yo recuerdo los años de mi infancia, en las llenas del rubro de los cerros costinos, medido por la espera de la lluvia que cae o no llega, y la ansiedad, adivinando cómo van floreciendo azules los campos de lenteja. Todo era lento, los días, las ovejas chocando millones, todo era lento. El río apenas caminaba, los caminos a lomo de caballos se extendían por horas, cerro arriba y abajo por las lomas, lentamente. Y abajo se escribían los surcos en las laderas rojas. La semilla, responsable y pausada en las tierras resecas, se esforzaban por dar a luz espigas de los pañuelos verdes de las huertas tendidos a la niebla y al sol se marchitaban. Las monedas, hermano, se contaban una y otra vez en la palma extendida, y le doy mi palabra no bastaba. Soñábamos con el agua, se sabía de valles con agua desbordando los canales que invadían la tierra hasta ahogar las raíces y levantar en anda el maíz amarillo y el girasol dorado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Era el más simple sueño, el agua. Gracias. Agradecemos la participación de Marité Núñez. Ella es directora de la agrupación cultural del Maule. Ruta Artística del Maule, disculpe. Agrupación Cultural Ruta Artística del Maule. Ellos hacen intervenciones teatrales, escénicas, y me pareció que era un momento adecuado rendir un poco de tributo a través del teatro, de la dramaturgia y de la buena interpretación de un poema. Así que un aplauso grande para la agrupación y para Marité. Estimado Felipe, usted tiene mucho que decir ahí respecto de lo que ha investigado. Felipe viene como de otros horizontes, y tu mirada sobre Manuel Francisco Mesa Seco, que la podemos
entrar de ahí un momentito más, quiero entrar en Manuel Francisco. Partamos por Emma, tu percepción. Ya, ahondando un poco en lo que comentaba sobre el grupo Ancoa, que fue una época muy prodigiosa en grupos culturales a lo largo de todo Chile. Por ejemplo, en el norte está el grupo Tebaida, en Arica. Hablemos de años, para que los amigos de acá... La década del 60. Década del 60. Década del 60, incluso un poco antes, ya empezaron estas agrupaciones culturales a formarse en todo Chile y a agrupar a gente de distintas disciplinas, que es algo que no se veía antes, de la pintura, de la literatura, del teatro. Empezaron a agruparse en torno a revistas, publicaciones, y fue un fenómeno nacional. Estaba el grupo Tebaida en Arica, Auríspice en Concepción, el grupo Trilce en Valdivia, ¿cierto? El grupo Ariel en San Felipe y el grupo Ancoa en Linares, y entre muchos otros. Entonces había una relación interdisciplinaria que en los últimos años uno lo ha visto, pero ellos son precursores de todo esto, entonces bastante interesante. Por ejemplo, la iniciativa de Emma House de hacer los carteles pintados de poesía. Si ustedes buscan ahí en Google, buscan Emma House, pintura y gráfica, van a encontrar que hay una serie de poemas que están ilustrados por distintos artistas. Hay ilustraciones de Emma House, de Pedro Olmos, la mayoría. Y hay unos poemas de García Lorca, que es un poeta que a mí me interesa muchísimo, ilustrado precisamente por Emma House. Incluso hay uno que está circulando en las redes, hay un dibujito donde hay una mujer como de verde, si buscan en Artes Ramal en Instagram, ahí está, que es parte del afiche promocional de este evento. Lo escogimos especialmente porque es un dibujo de Emma House, de esta época de los carteles, que ella ilustra un poema de García Lorca en el año 74, en un momento muy álgido para la historia de Chile. Ella levanta la figura de Federico García Lorca. Claro, y bueno, Emma con Pedro Olmos trabajaron 20 años en Buenos Aires, sí, y ahí se dedicaron a la gráfica. Ellos trabajaron para revistas bastante importantes, y yo creo que hay un campo de investigación ahí bien que está todavía por descubrir. ¿Qué fue lo que hicieron ellos allá? Debe estar eso en la hemeroteca, en las bibliotecas de Buenos Aires. Hay una colección de revistas de esa época que ahora ya afortunadamente está estaba en Google, porque ahora como tienen menos dinero para el área de cultura, puede que haya bajado ese sitio, pero había un sitio muy importante de la cultura en Argentina, al menos hasta el año pasado, donde estaba la colección de revistas. Y en esa colección de revistas, de los años entre el 36 y creo que el 50 y varios, estaban los dibujos de Emma House. Yeah. Entonces, pero hubo un recorte presupuestario en nuestro país vecino que impide que esos sitios sigan arriba, así que no sé. Un complemento, esos pósters están en el Museo de Arte Artesanía de Linares y hace 2 años los sacaron de la guarda, hicieron una exhibición, está muy vigente eso. Sí. Y debo decirles que eso era parte de esta muestra. Lo que pasa es que están en la biblioteca en este minuto guardados, pero ya desde mañana van a estar a disposición de libre circulación, que los pueden ver. Logramos unas reproducciones de muy buena calidad de esos pósters y van a estar en la biblioteca. Entonces va a ser muy emocionante poder ver los dibujos de estas personas que las leemos, pero no sabíamos que podían dibujar y tan bonito. Así es que para aquellas y aquellos que les gusta dibujar, pintar y al mismo tiempo escribir, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, eso, como ellos un poco como precursores de lo interdisciplinario, de la colaboración entre distintas disciplinas, que ahora uno ya está más acostumbrado. Ahora circulan, no sé, el video se une a la música, ¿cierto? A la gráfica, es algo súper común, pero para ese tiempo no, y ellos fueron unos precursores en ese ámbito. También Pedro Olmos, casi siempre uno dice, bueno, Emma House, ¿cierto? La esposa de Pedro Olmos, es como el cliché un poco... Como al revés, ya yo creo que está pasando como... ahora es como Pedro Olmos, claro, de la esposa. Pero era algo que ella misma aceptaba y que le gustaba también jugar con esa figura. Claro. Es algo que ella también repetía, claro, y decía que en su tumba quería que lo colocaran, que era... Todavía no. Sobre eso, es que doña Emma contaba que cuando se le ocurrió mandar unos poemas a la final, en el año 67, ya estaba mayor, 50 años,
Pedro Olmo le dijo, oye Emma, no me vaya a dejar en vergüenza, ¿eh? No me vaya a dejar en vergüenza. Y ganó, pues. Oh, Claro, Ganó el y se concurso. refería a que no fuera a haber contado alguna anécdota privada de él, pero después justamente él fue el principal apoyo de ella. En la gráfica ilustró casi todos sus libros, ¿no? Permiso. Acá hay uno, por ejemplo, Los Hermanos Versos, que tiene dibujos de Pedro Olmos. Ahí está el de la Isla de Pascua, es de Noticias de Rapa Nui. Y él siempre fue ilustrador de ella, entonces funcionó ahí un poco al revés la cosa. Él era maravilloso. el ilustrador de su poesía. Entonces, para revertir un poco esa imagen de que ella era como la sombra en el campo de la poesía, ella era la poeta y él era el que la ilustraba. Bueno, son silografías, son tremendos dibujos. Esto no sé si estará disponible acá en la biblioteca de Constitución. No podemos dejar. Todo. Bueno, y acá, en Los Hermanos Versos, está lleno de ilustraciones de Pedro. El año 1968. Aurelia, tú tienes la visión como desde acá, desde Constitución, de la señora que tú veías con la boina, que es como esa cosa testimonial y cercana. Acércanos un poco desde ahí a la figura de esta señora imponente. Mira, yo sabía de ella, había escuchado seguramente a mis papás de los alemanes que vivían en Constitución, que uno de ellos tenía un hotel, un señor Jausch, nosotros decíamos Jausch, pero después nos corregían que era Jausch. Entonces yo siempre supe que ella existía y que era poderosa, una señora importante, pero nunca había estado yo con ella. Yo tenía una tía, mi tía Deyanira, una profesora, que sabía, debe haber sido más o menos contemporánea de ella. Y yo la conocí por primera vez en el Rapa Nui, en un café en la esquina de la plaza, donde la conocí a ella con su esposo, don Pedro Olmos, sentada en la mesa con un médico que falleció ya, yo creo, hace unos 10 años, don Mario Gutiérrez Armas, poeta también, que tiene un libro editado que se lo voy a traer a él. Entonces nos sentamos, don Mario muy atento, nos presentó, y ahí yo me pareció ella una persona muy seria, adusta, muy formal en su manera de vestir, pero cuando ya la señora empezó a conversar, se me dio vuelta a mí porque era como una caja de Pandora ella, como que uno se imaginaba una señora seria, como esas profesoras pesadas que y no era así. Entonces pasó el tiempo, yo pertenecía a una agrupación de acá que es Proa Maulina, y me parece que cuando Proa Maulina cumplió como 30 años de vida, porque ya ni sé cuántos tiene, vinieron ellos como invitados de honor a Constitución. Aquí en este liceo, que era el edificio antiguo, se hizo una recepción muy grande, y entre ellos a mí me pusieron como de chaperona de la señora Emma Jausch. Entonces, que tenía que ir a arreglarse el pelo, fuimos aquí por Mont para abajo a la peluquería. Bueno, y en esos trayectos cortitos, como que yo ni pensaba escribir, o creo que habría escrito algo, pero no estaba en mi mundo. Eso sí, pero de escritura no, nada. Pero me pareció una persona tan encantadora ella como persona, porque era
era joven, pero vieja a la vez. Era una cuestión rara. Era, no sé, pues era un ser excepcional ella. Y muy fina, pero le gustaba todo lo que era bien chileno. Sí, yo creo que sí, yo nunca la vi comer perro, pero yo habría comido feliz con ella. Sí. Y a tu papá, yo lo conocí y creo que a ustedes, a todos de niños, menores ustedes que yo, porque ustedes tenían su casa de veraneo en la calle Santa María. Con Prieto. Y yo me había casado hacía poco con un joven muy hermoso que vivía hacia la playa, a media cuadra, por el corte. Entonces, en el verano era una alegría verlos porque eran hartos ustedes, 12 niños. Y claro, yo sabía que tu papá era abogado, una persona políticamente muy activa, pero cuando yo quedé sorprendida es que le contaba ayer a Julio cuando yo leí por primera vez el romance del río Maule. Y entonces dije yo conocí a este caballero, pero yo no sabía que era poeta. Entonces yo creo que si yo hubiera sabido que era poeta, yo habría conversado con él así, bien patudamente. En confianza. Eso es la cercanía que tengo con esa figura, porque yo creo que para ustedes, niños, conocer a ellos, a estos poetas, es como muy importante, porque a lo mejor ustedes no han descubierto el placer de leer poesía. A lo mejor más de alguno de ustedes ha intentado por ahí una niña enamorada, un chiquillo con un peso aquí en el alma y la quiere escribir. Entonces es muy hermoso que ustedes estén aquí, porque por lo general cuando hay poetas siempre hay viejos. No. Siempre hay gente, porque nosotros nacimos alrededor de la poesía. ¿Es así o no? En el colegio nos enseñaban poemas, los profesores de castellano les encantaba la métrica, los versos y contar las sílabas. Quiero dar un dato a favor de los chiquillos. ¿Ya? Este año para el concurso que hicimos llegaron muchos trabajos de jóvenes de muy buena calidad. Don Pedro y la señora Adriana, que han sido jurados toda la vida en cuanto a concursos, ellos nacieron de jurados. O sea, cuando eran chiquititos ya eran jurados. Entonces han sido jurados de todas las cosas de poesía. Y me contaban que los dos estaban muy asombrados de la calidad. Y sabes que yo creo que ahí hay que darle un punto a favor a cierto tipo de música urbana que los chicos han aprendido a valorar y han desarrollado oreja. Yo eso lo valoro mucho. Y hoy por hoy, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría hacer acá en Constitución es un slam de poesía, que se usa mucho en otros lados, donde tienes que desarrollar la capacidad de declamar, pero declamar con los ritmos de ahora y con composiciones que ellos puedan hacer. Entonces, bueno, sí, dos cositas. Saludar a Carlos Muñoz, Carlos Zúñiga, perdón, única autoridad que apoya la cultura. Muchas gracias, concejal. Ya lo he visto en varios eventos que usted llega. Le voy a confesar que la última vez lo confundí con otro caballero, pero después le cuento. Y lo otro que quisiera pedir, que chiquilla, chiquillo, en esta biblioteca de este liceo aprendió a leer poesía uno de los poetas universales más importantes, chileno, premio nacional y muy conocido en Europa, Efraín Barquero, que estudió aquí. Entonces Felipe va a leer la importancia de la biblioteca de este liceo de Constitución, en la poesía universal. Ya, el contexto es que ellos viven en Teno, están en Teno y Efraín Barquero chiquitito se aburre mucho los veranos, no tiene nada que hacer y la familia empieza a venir acá a Constitución y con el tiempo llega a vivir a Constitución. Dice, ponerme a crecer y estudiar allí fue una sola cosa.
Sin embargo, algo me aguardaba en la inmensidad de esa naturaleza, justamente en el Cerro Mutrún, en su cima, donde se contemplan a la vez mar y río, y donde uno, con los ojos entrecerrados, no sabe cuál es más grande. En ese punto estratégico en que lo terrestre y lo celeste se consuman, ahí, como un vaído, sentí la liberación. Liberación de padres, de familia, liberación de cosas, de hechos, liberación. No ingrato desprendimiento, ese estallido que nos saca de nosotros por un segundo para volvernos a un cuerpo donde la infancia ya vencida nos va a nutrir ahora como lo hizo nuestra madre. Fui libre junto al río Maule, con una alegría animal que nunca había sentido. Fui liberado dentro del círculo mágico de mis compañeros y de algo más, de esos primeros navíos que vi cruzando lejos, muy lejos, los cuales fueron más que una visión, un perfume que se derramaba a lo largo de todo el espacio y nos inundaba, como a un solo cuerpo entrando por los ojos y saliendo por nuestras bocas en esa violenta carcajada que estalla en nosotros, en alguna fecha de la juventud en que todo lo que nos rodea explota y nosotros mismos parecemos un tanto confusos. Esa carcajada es como el primer aviso del goce y del peligro. Resultado, empezamos a leer todos los libros que había en la pequeña biblioteca del liceo. Literatura chilena y española y las crestomatías con los textos extranjeros, además de Mariano Latorre y de Jorge González Bastías, que nos hacían sentir tan intensamente esa región. Nos adentramos en todos los autores nacionales. Bueno, y ahí sigue comentando otros autores, pero el fragmento me parece muy decidor en cuanto hay una liberación, hay una mezcla entre cultura y naturaleza. O sea, la cultura no son solamente los libros, encerrarse abstractamente en los libros, también tiene la componente natural, pues el despertar de los sentidos. Entonces eso es lo que él muestra acá, como estas dos cosas se funden y nace la curiosidad por saber más, y gracias a esa curiosidad llega a la cultura y se interna en los libros. Es muy bello ese fragmento de Barquero. Sí, que también es una de las premisas con las que les contaba al comienzo. ¿Qué pasaría si nuestra ciudad de verdad se convirtiera en un polo de actividad cultural multidisciplinario, donde confluya poesía, música, video, slam de poesía, en fin, teatro, todas las artes? O sea, de verdad que estaríamos hablando de otra constitución. Pasemos a revisar la percepción de Manuel Francisco Mesa Seco, que tiene a través de todo lo que has estudiado y lo que lo has seguido. Ya vimos a Emma House, pasemos con Manuel Francisco, que es el otro cumpleañero. Julio, ¿podría yo acotar algo? Que me ha encantado el texto que has leído de Frank Barquero, y quisiera decir que, claro, la literatura no solamente es un estremecimiento cognitivo, sino que la literatura cultivada es un estremecimiento total, como lo sugiere muy bien ahí Efraín Barquero. Y yo quisiera decir, tal vez después que intervengas tú, quisiera decir que, así como Emma y Pedro, los dos creadores generaron lo que generaron, quiero hacer una referencia, tal vez después que intervengas tú, partiendo de una dedicatoria que hace Emma a mi madre, una dedicatoria, por eso traje los dos, a Manuel Francisco, y otra dedicatoria a mi madre. La leo después que tú hables de nuestro padre, porque va a ser muy pertinente en esta línea que acabamos de hablar. ¿Cómo está la cosa? ¿Está interesante? ¿Sí? Es que estos viejos son todos buenos para hablar, entonces... Mira, respecto a don Manuel Francisco Mesa Seco, yo les comentaba a los hijos que fue un hombre muy paternal frente a todo lo que era paternal, acogedor, apañador, todo lo que era la cultura maulina. Aquí hay un libro que hizo la Universidad de Talca, donde ojalá lo tuvieran acá en la biblioteca,
se resume toda la riqueza de Manuel Francisco Mesa Seco, que nació y está enterrado aquí en Constitución. O sea, son lujos que no nos podemos perder. Era un hombre multifacético, fue abogado, fue gobernador, creó y acompañó en el grupo ANCOA, en fin, intendente también. Intendente provisional. Claro, pero y miembro de la Academia de la Lengua, ¿no es cierto? Pero como poeta, para mí es el poeta, si ustedes ven la bibliografía que tiene, que más ha amado a la región del Maule. Él tenía como un vínculo, no sé, de las entrañas con el río Maule. Hay un ensayo que él escribió sobre Jorge González Bastía, que lo publicó en la revista Mapocho, no me acuerdo el nombre del ensayo. Semblanza de Jorge González Bastía, donde yo ahí me terminó de enamorar Mesa Seco. Describe a Jorge González Bastía, que nació en Niribilo, cuna de culebras, o lugar de culebras, y dice que en ese pueblo chico, en esa aldea, había mucha leyenda, muchos mitos, mucha relación de los astros, de la naturaleza con la tierra, y que toda esa fuerza, toda esa energía se había encarnado en el alma de Jorge González Bastía. Y le hace un ensayo maravilloso. Yo dije, no, este hombre Manuel Francisco Mesa Seco es naturaleza. No sé si van a poner las canciones que tiene, como Romance del Río Maule, donde él se hace agua. Bueno, y hay un verso que a mí me marcó profundamente, que viene en el poema que se llama Cordillera de la Costa, que esta que está aquí para allá, saliendo de aquí, esa es la Cordillera de la Costa. Y él dice: yo era el hombre de greda, con mi alegría de rescoldo en la penumbra, rodeado de leyendas y camino como delgados zorros o bandidos y raquíticos trigales en las lomas, donde los caseríos se establecieron no para progresar, sino para vivir. Vivir la poesía. Mesa Seco se hizo poesía. Entonces yo estoy muy, muy agradecido, y le escribí un poema, ¿lo puedo leer? Sí. Y cuéntame la anécdota de qué fue el primero que te... Ah, como les dije, que era muy paternal, muy, muy acogedor. Yo siempre me vinculé a los mayores. Yo era cabro chico, inquieto, peluzón, y me junté con Matías Rafide, Emma Caus, Pedro Olmo y su broma, Enrique Villablanca y don Manuel Francisco. Y por lo que sé, por su mamá, supe que me tenía mucho cariño. Entonces era recíproco. Y yo, bueno, y él fue el primero que me escribió una crónica a un libro, así, un folletito que yo hice, muy humilde, y lo publicó en el diario El Heraldo. Y salir en la prensa, un cabro chico, oye, era ganarse el premio Nobel. Y desde ahí que me puse cachetón. Bueno, el poema se llama Responso a un poeta maulino, a don Manuel Francisco. Se me ha muerto, lo escribí con el motivo de su fallecimiento, de su tiempo. Viene en un libro por ahí que ya no me acuerdo cuál. Lo recuerdo muy bien con el primer verso. Se me ha muerto este maullo de repente, como si el muelle se fuera en la corriente. No le permito al tiempo que me quiebre los remos. No le perdono al río que se lleve tus huesos. Silbaré en los rincones, desde Puerto Perares hasta los astilleros jesuitas de Quibolgo. Guaynabos empollarán entre las dunas
largas travesías por los mares del cielo. Encenderemos fogata sobre el agua, cargaremos limones en el morro, lentejas en toconey, lagrimilla en curtiduría y las cartas de amor de una novia irlandesa prisionera en Pocoa, aunque antes que llegara el molinero griego a cestear los inviernos arrimado al fogón. Se me ha muerto este maullo de repente, pero probaremos lisas chirriando en las tejas y sandías en celo asediadas por zánganos. Ataremos las bestias en tranqueras de encina después de perseguir zorros por las quebradas. Beberemos leyendas al son de una lechuza con cuatreros que tiran un chivito a las brasas. Por el 4 de octubre, fiesta de San Francisco, leeremos poemas a la luz de la luna arriba de un falucho y al fin aullaremos con voz aguardentosa muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Se me ha ido este maullo tras la niebla, pero ha quedado aquí su guitarrón. ¡Bravo! Gracias. Don Manuel, me emociona. Bueno, tomando la locura de ese poema, que es absolutamente de locura, yo quiero decir que entre los rasgos y perfiles de la gente vinculada a Emma, a nuestro padre, a toda la gente del grupo Ancoa, pero particularmente ellos, estaba la locura. Yo recuerdo al lado del río Maule, de San Javier a Talca, un predio llamado El Laurel, que era un predio familiar. Se había caído un gran eucalipto y quedó un gran muñón que se convirtió en escenario. Y a ese escenario, por una escalita, subía Emma, subía Pedro, subían los invitados venidos de Santiago, venidos de la región del Maule, Matías Rafide, Miguel Arteche, Juan Antonio Mazzone. Subían como niños y loqueaban así, en el espíritu de ese poema, y nosotros absolutamente asombrados de que personas adultas, de cierta compostura en ciertos ambientes, tomados por la poesía, se transformaban como ese poema. A mí me revoluciona escucharte. Quiero decir que nuestra madre Carmen, que falleció el 11 de febrero de este año, que está sepultada junto a nuestro padre, Manuel Francisco, el 28 de junio de 68, cuando le dedica los hermanos versos a ella, le dice: para Carmen Latorre, musa del poeta. El poeta, en Brújula Celeste, le dice lo siguiente: a Carmen, a quien debo estos poemas, y junto a quien la vida ha sido un poema que nunca se terminará de escribir. Y desde la voz de ella se despidió, y voy a abrir en un minuto. Aquí está. Ella dice lo siguiente, que quiero leerlo porque es muy pertinente. ¿Quién fue el papá, nuestro padre, para ella? Y dice, esta es una carta de despedida: a mi queridísimo Manuel Francisco, ser humano extraordinario, de alma y presencia alta y profunda, gran creador, que aprendió a estremecerse con la existencia y la vida en todas sus formas, y que paulatinamente se fue abriendo a la amistad mayúscula con la presencia, hasta morar en su morada, sus creaciones, en especial su poesía, en un itinerario de diálogo con las formas cotidianas, conscientes e inconscientes, fueron emergiendo y configurándose crecientemente, hasta ingresar en el sentido medular. Ella está pensando seguramente
en la obra final, Quemaduras, particularmente Quemaduras, que lo recoge esta antología. Son poemas muy profundos, en la belleza, en el clamor existencial, en el misterio con mayúscula. Anheló una convivencia humana eminente, fundada en el reconocimiento recíproco, en la dignidad de todas y todos, en la cooperación y solidaridad. Y se dio por entero a ello. Y aquí hay una declaración muy linda. En su compañía mi alma y mi presencia se han desplegado y siguen desplegándose regocijada y fecundamente. Ella fue, Carmen, fundamental. Fue una aventura de ambos. Estuvieron en todos los espacios culturales y ella una mujer de espíritu muy poético, muy sensible, muy meditativo, muy sobrio. Está descansando con él acá y partieron juntos, poéticamente muy enamorados. Una de las primeras obras fue en este litoral de las cosas o Páginas a una novia, donde poéticamente le declaraba y le siguió declarando siempre a través de la poesía su amor. Eso. Yo quisiera agregar algo para orgullo de ustedes. Yo supe hace muy poquito que la mamá de ellos había partido. Pero saben que cuando Francisco me lo contó, Francisco, profesor que está acá, yo sentí de algún modo un cierto orgullo y paz, porque en el año 24, acá en el gimnasio de acá, de este establecimiento, hicimos la Feria Maucha del Libro. Y en esa feria le rendimos un tributo a Manuel Francisco Mesa Seco, y ella estuvo presente. Y recuerdo vivamente cómo recibió ese ramo de flores, y hay unas fotos por ahí que lo demuestran. Y para mí, un tipo que viene desde afuera, de otro mundo, saber que esta mujer, que ya tenía muchos más de 90 años en ese minuto, claro, 96, se le reconocía acá en esta tierra y en este establecimiento y en este liceo el mérito de su marido. Yo siento que algo de todos nosotros se fue al cielo junto con la mamá de ustedes, porque acá recibió ese homenaje. Y en virtud del tiempo, miren, acá somos tan buenos para hablar que podríamos estar, ustedes ni se imaginan hasta la hora que nosotros podríamos estar hablando, en virtud del tiempo y pensando sobre todo de que la palabra que tenemos es heredada, y cuando uno hereda algo tiene que hacerse responsable hacia adelante de qué va a hacer con esa heredad, con esa herencia. La palabra poética hoy día que estamos recibiendo a través de todo este material, las voces de ustedes, los versos de estos grandes próceres, yo creo que en el caso tuyo, Felipe, tienes una mirada que es como mucho cercano a lo que ocurre hoy día en el mundo de la literatura, de la poesía. ¿Cuáles son como los desafíos para heredar esta palabra desde las regiones, desde la provincia hacia el mundo? Mira, yo he estado pensando que hay que... la poesía siempre es libertad, siempre es como liberación del lenguaje, ver el mundo por primera vez. Entonces, yo pienso que es importante respetar las tradiciones, pero también romper un poco con eso, ¿no? Con los imaginarios que se empiezan a volver como imaginarios comunes y clichés y repetirlos. Entonces, en ese sentido, pienso que es interesante abrirse a la imaginación, abrirse a los nuevos modos de poetizar, buscar. Ahora es mucho más fácil acceder a talleres por internet, ¿cierto? También cómo la palabra se va interactuando con otras disciplinas, cómo interactúa, ponte tú, con el guión o con la música. Y lo que tú mencionabas delante del slam, ¿cierto? Que es algo que se da mucho ahora entre los jóvenes, el rap, bueno, que el rap ya es antiguo a esta altura, pero que también
tiene una componente que para otros fue con antigüedad la décima, que es una El video métrica, poema también. el video poema también, y volviendo un poco atrás, tratando de cerrar, en algún momento también mencionaste a Federico García Lorca. Y Federico García Lorca, quizá uno de las grandes influencias que hizo en la poesía chilena fue el tema del romance, como revitalizar el romance. Había aquí mucha gente que escribía en otro tipo de métrica, pero gracias al romancero gitano de García Lorca también tiene otro registro, tiene un registro surrealista, en Poeta en Nueva York, que es una locura. Y en el teatro también, la comedia sin título y el público son absolutamente rupturistas, una cosa que... Claro, pero en el romance influye mucho en la literatura chilena. Oscar Castro, por ejemplo, que hizo cosas tremendas, que también musicalizaron grupos, y a Manuel Francisco Mesa Seca también le musicalizaron el romance del río Maule. Cantautor talquino, el Jorge Valenzuela Parra, que hizo un trabajo que está en YouTube, está en Spotify, si lo quieren buscar, Jorge Valenzuela Parra, y él musicaliza a muchos poetas maulinos. Tiene poesía de Majauch, de Manuel Francisco Mesa Seco, de Bernardo González también, no sé si lo ubican, a ese, un caballero bueno para hablar. Claro. Y bueno, y de muchos otros autores. Podríamos escuchar un fragmentito, ¿no? Alcanzamos a escuchar un minuto. Estamos un minuto, si me das. Y tal vez con esto ir cerrando este conversatorio, que espero que sobre todas las cosas los motive y las motive a escribir, a leer y agradecerle a estos invitados. Ustedes han asistido a un momento histórico, creo yo, dentro de la literatura contemporánea del Maule con este evento. Son grandes personajes, ojalá que algún día puedan aquilatar esto, y agradecerles muchísimo, y qué mejor que dejarlos con la música y el sonido que provoca la poesía. Por su atención, muchísimas gracias. Desde tu bosque oscuro, por martillos y cantos germinados, enciendes de nostalgias